¿Alguna vez te has detenido a pensar si estamos viviendo los últimos días tal como los conocemos? No es una pregunta cualquiera. Lo que estás a punto de ver podría transformar por completo tu forma de entender lo que está ocurriendo en el mundo. Imagina despertar una mañana cualquiera. Todo parece normal, pero entonces ves una imagen que no puedes olvidar. El río Jordán, donde Jesús fue bautizado, ahora corre teñido de rojo, un rojo profundo, como si la sangre misma fluyera por sus aguas sagradas. Y no es solo eso. En distintos rincones del planeta, los cielos se tiñen de carmesí, iglesias arden sin razón aparente. Y sonidos de trompetas, misteriosos, estremecedores, atraviesan continentes, desde el corazón de Medio Oriente hasta América del Norte. Todo está ocurriendo, al mismo tiempo. ¿Coincidencia? ¿Una advertencia? Quizás estamos más cerca del fin de lo que imaginamos. No se trata de ciencia ficción barata, no son teorías conspirativas descabelladas inventadas por mentes perturbadas. Estos fenómenos están sucediendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras tú estás viendo este video. La pregunta que debemos hacernos urgentemente no es si estos eventos están ocurriendo realmente, porque la evidencia es abrumadora, sino qué significan exactamente para nuestro futuro más inmediato y qué debemos hacer al respecto. Mateo 24:33 nos advierte con palabras que parecen escritas específicamente para nuestro tiempo actual. Cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. ¿Será posible que estemos presenciando el cumplimiento completamente literal de profecías bíblicas que durante siglos y siglos parecían meramente simbólicas o metafóricas? Prepárate para un viaje espiritual que transformará completamente tu comprensión de los tiempos actuales y te abrirá los ojos a realidades que la mayoría de las personas prefiere ignorar. El velo entre los mundos espirituales se está desvaneciendo rápidamente ante nuestros ojos, y algo definitivamente ha cruzado al otro lado de la realidad que conocíamos. Las aguas cristalinas y purificadoras del río Jordán han sido testigo silencioso pero poderoso de los momentos más sagrados y trascendentales de toda la historia humana registrada. Aquí mismo, en este lugar geográfico específico, se abrieron los cielos de manera completamente sobrenatural cuando Juan el Bautista, el precursor del Mesías, sumergió ceremonialmente a Jesús en sus corrientes purificadoras y sagradas. Aquí descendió el Espíritu Santo manifestándose físicamente como una paloma celestial que todos pudieron ver. Aquí resonó la poderosa voz del Padre Eterno, declarando para toda la humanidad presente y futura: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Pero algo absolutamente perturbador y completamente inexplicable para la ciencia moderna ha ocurrido recientemente en este lugar que había sido santificado desde tiempos remotos e inmemorizables. Algo que desafía toda lógica humana conocida y que conecta directamente con las profecías más aterradoras y específicas del libro del Apocalipsis, que muchos consideraban puramente simbólicas. Los habitantes locales, personas sencillas que han vivido junto a este río durante generaciones enteras, fueron los primeros en notar el cambio dramático y absolutamente escalofriante que comenzó a manifestarse. Al principio, muchos de estos pobladores pensaron naturalmente que se trataba simplemente de algún tipo de contaminación industrial procedente de alguna fábrica irresponsable situada río arriba. Quizás vertidos químicos peligrosos o algún accidente ambiental que podría explicarse racionalmente. Pero conforme pasaron las horas tensas y angustiantes, la realidad se volvió completamente innegable e imposible de racionalizar. El agua del Jordán se estaba transformando sistemática e inexorablemente en algo que parecía sangre fresca y coagulada. No era el color parduzco característico del óxido común cuando se mezcla con agua.
No era el tono rojizo familiar del barro removido por las corrientes naturales después de lluvias intensas. Era un carmesí profundo, denso y viscoso, que reflejaba la luz del sol como un espejo ensangrentado y absolutamente siniestro. El olor que emanaba de estas aguas transformadas era absolutamente indescriptible para cualquier persona que lo experimentara. Metálico, penetrantemente orgánico, nauseabundo, como si millones y millones de criaturas hubieran vertido simultáneamente su esencia vital y su sangre en estas aguas, una vez consideradas puras y sagradas por generaciones de peregrinos. Pero lo más absolutamente perturbador y aterrador para todos los testigos presenciales estaba aún por manifestarse ante los ojos completamente atónitos y horrorizados de las personas que se habían congregado en las orillas. Los testigos presenciales más confiables y creíbles describen con lujo de detalles escalofriantes el momento exacto cuando la superficie del río comenzó a agitarse de manera completamente antinatural y ominosa. No era el movimiento característico y predecible del agua corriente normal que todos conocen. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era algo mucho más profundo, mucho más deliberado y amenazante, algo que helaba la sangre de quienes lo presenciaban. Como si algo masivo, ancestral y completamente malévolo se estuviera removiendo muy lentamente en las profundidades más oscuras e inexploradas, algo que había permanecido dormido durante milenios enteros, esperando pacientemente este momento profético específico para hacer su aparición aterradora. Entonces, para horror absoluto e indescriptible de todos los presentes que se habían reunido en las orillas, apareció la bestia completamente indescriptible e imposible de categorizar. Los videos amateur grabados con manos temblorosas por aldeanos locales completamente aterrorizados muestran una forma absolutamente colosal, emergiendo muy lentamente de las aguas completamente ensangrentadas como una pesadilla hecha realidad. Su silueta era imposible de categorizar según cualquier taxonomía científica conocida por la humanidad moderna. No era completamente reptil, ni completamente mamífero, ni completamente pez, ni ninguna combinación conocida de estas categorías. Era algo definitivamente anterior a todas las clasificaciones, algo absolutamente primordial que parecía proceder directamente de eras geológicas completamente olvidadas por la ciencia. Su mandíbula era absolutamente descomunal y aterradora, aparentemente capaz de triturar sin ningún esfuerzo rocas macizas como si fueran simples galletas frágiles. Su cuerpo se extendía por metros y metros bajo la superficie turbulenta y ensangrentada, creando ondas concéntricas masivas que se propagaban hasta las orillas como auténticas ondas sísmicas de terror puro. Pero lo más aterrador de todo, lo que realmente helaba la sangre de los observadores, era su silencio completamente sepulcral y antinatural. No rugía amenazadoramente como se esperaría de una bestia de tal tamaño. No bramaba con furia primitiva.
Emergía en un silencio absoluto y perturbador, como si hubiera estado esperando pacientemente este momento exacto durante eones interminables de tiempo cósmico, como si su aparición fuera parte de un plan cuidadosamente orquestado. La conexión directa e innegable con las escrituras sagradas es absolutamente imposible de ignorar para cualquier estudioso serio de la Biblia o cualquier persona con conocimiento básico de las profecías bíblicas. En Éxodo 7:20, cuando Moisés alzó obedientemente su vara sobre las aguas del caudaloso Nilo, siguiendo las instrucciones divinas exactas, toda el agua del río se convirtió instantáneamente en sangre. Fue la primera plaga absolutamente devastadora, un acto divino completamente sobrenatural de juicio implacable contra el faraón obstinado y todos los dioses falsos e impotentes de Egipto. Ahora, miles de años después de ese evento histórico registrado, en el mismo río sagrado, donde el Espíritu de Dios descendió visiblemente ante multitudes de testigos, estamos presenciando un eco absolutamente perfecto y escalofriante de ese mismo juicio divino ancestral. Coincidencia improbable, casualidad estadística. Los creyentes más serios en profecía bíblica definitivamente no lo creen así, y las evidencias apuntan hacia algo mucho más profundo y aterrador. Apocalipsis 16:3 habla específicamente y con detalles precisos de un tiempo futuro cuando los ríos y manantiales de agua se convertirán en sangre, como parte integral e inevitable de las copas finales de la ira completamente implacable de Dios. La descripción bíblica es tan precisa que resulta completamente escalofriante cuando se compara con los eventos actuales. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Podría esta criatura monstruosa e indescriptible ser uno de los heraldos específicos de ese juicio apocalíptico final? Una bestia liberada directamente del abismo más profundo, removiendo las aguas no solamente físicamente, sino también proféticamente, como una señal divina, clara y específica para aquellos que tienen ojos espirituales desarrollados para ver más allá de las apariencias superficiales. La pregunta que surge naturalmente en la mente de cualquier observador atento es: ¿por qué específicamente ahora? ¿Por qué exactamente en este momento de la historia humana? ¿Por qué en este río en particular que ha sido central en la historia bíblica? Las respuestas a estas preguntas pueden ser más aterradoras de lo que estamos preparados para enfrentar, pero debemos confrontar la realidad de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. La tranquila mañana matutina junto a las orillas normalmente pacíficas del río Jordán se convirtió instantáneamente en una pesadilla viviente que ninguno de los testigos presenciales olvidará jamás, cuando los lugareños descubrieron algo que desafiaría absolutamente todo lo que creían saber sobre la realidad física del mundo que conocían. Medio enterrado en la arena húmeda y pegajosa, rodeado de un silencio completamente sepulcral que parecía absorber todos los sonidos naturales del ambiente, y envuelto en una atmósfera densa de terror absolutamente palpable que se podía sentir físicamente, yacía una criatura que ningún libro de biología moderna había descrito jamás en toda la historia documentada de la ciencia establecida. Lo que encontraron definitivamente no era de este mundo material conocido, al menos no del mundo tal como lo conocemos, experimentamos y categorizamos normalmente a través de nuestros sentidos y nuestra comprensión científica limitada. La entidad
Parecía hinchada de manera grotesca y completamente extraterrestre en su apariencia general y específica. Sus extremidades estaban grotescamente distorsionadas y eran asimétricas de manera profundamente perturbadora, con un rostro que absolutamente nadie podía identificar, categorizar o comparar con ninguna forma de vida conocida. No tenía pelaje reconocible de ningún mamífero conocido, ni escamas familiares de ningún reptil catalogado, ni plumas identificables de ninguna especie de ave registrada. Solo una piel pálida, húmeda y resbaladiza, con rasgos completamente retorcidos y deformados, lo suficientemente perturbadores como para aterrorizar y traumatizar incluso al observador más escéptico y científicamente entrenado. Los testigos presenciales más directos y confiables no podían determinar con absoluta certeza si había emergido específicamente del propio río sagrado, pero su presencia tan inquietantemente cerca de las aguas poco profundas planteaba preguntas absolutamente inquietantes y escalofriantes que resonaban directamente con las profecías más oscuras y aterradoras de todas las escrituras sagradas que hablan de los últimos tiempos. Los lugareños quedaron completamente conmocionados, traumatizados y psicológicamente afectados por lo que habían presenciado. Muchos se negaron rotundamente a acercarse ni siquiera un paso más hacia la criatura, temiendo por su seguridad física y espiritual. Algunos lloraron desconsoladamente al contemplar la abominación, mientras otros, los más conocedores de las Escrituras, susurraron con voces temblorosas versículos específicos de Apocalipsis 9:1-2, recordando vívidamente el momento profético cuando el abismo se abre completamente para liberar horrores indescriptibles. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Podría este descubrimiento absolutamente perturbador e inexplicable ser una de esas bestias específicamente mencionadas en las visiones apocalípticas más aterradoras de Juan el Revelador? La imagen completamente escalofriante de este cuerpo sin vida, medio sepultado en la arena como un mensaje macabro, evoca poderosamente las advertencias ancestrales sobre seres que definitivamente no estaban destinados para nuestro mundo físico tal como fue creado originalmente. En Génesis 6:4, los Nefilim son descritos específicamente como gigantes aterradores, descendencia directa y antinatural de seres celestiales rebeldes y mujeres humanas, híbridos completamente antinaturales que caminaron sobre la tierra antes del diluvio universal devastador que limpió el mundo de su corrupción. Muchos eruditos bíblicos, serios y respetados, creen firmemente, basándose en estudios profundos de las Escrituras y textos apócrifos, que estas criaturas abominables fueron atadas en la oscuridad más profunda e impenetrable, aprisionadas en lugares profundos e inaccesibles hasta el tiempo específico del juicio final. ¿Es esta criatura encontrada una de ellas exactamente? Un híbrido nefilim arrojado a las aguas sagradas y ahora liberado según el cronograma profético divino perfectamente establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La pregunta que surge naturalmente y que debe ser considerada seriamente es: ¿por qué específicamente ahora en este momento de la historia? ¿Por qué exactamente aquí, en este lugar geográfico específico? ¿Por qué en un río que ha sido anfitrión de innumerables eventos bíblicos trascendentales a lo largo de toda la historia sagrada? ¿Por qué en un tiempo cuando el mundo ya está gimiendo desesperadamente por guerra, hambruna devastadora e incendios que consumen todo a su paso? El río Jordán definitivamente no es un lugar geográfico ordinario o común. Fue el punto específico y designado divinamente de cruce hacia la tierra prometida por Dios mismo. Fue el escenario de milagros sobrenaturales, innumerables, registrados en las Escrituras. Fue donde Jesús fue bautizado ceremonialmente al comienzo de su ministerio terrenal. Si algo ha surgido verdaderamente de sus profundidades misteriosas e inexploradas, no es aleatorio ni coincidental según las leyes de probabilidad. Es una señal divina específica y deliberada. Esta criatura puede ser un remanente auténtico de los primeros días de rebelión cósmica contra el orden divino establecido, ahora despertado específicamente para señalar lo que está por venir, según el plan profético perfecto e inmutable. No podemos decir con certeza absoluta qué era esta entidad específica desde el punto de vista científico, pero podemos afirmar esto con completa confianza basada en las Escrituras. Los límites entre la tierra y el abismo están temblando peligrosamente, y las barreras que mantenían separados estos reinos están debilitándose. Y tal como advierte claramente Apocalipsis, en términos que no admiten interpretación ambigua, cuando el pozo se abre completamente, el humo se eleva inexorablemente y con él las fuerzas ancestrales que durante mucho tiempo estuvieron restringidas y encadenadas. La pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿estamos preparados espiritualmente para entender lo que significan exactamente estos eventos y para enfrentar lo que viene después? Porque los ríos se están agitando violentamente en múltiples partes del mundo, y las puertas dimensionales pueden ya estar completamente abiertas, permitiendo el paso de entidades que estuvieron confinadas durante milenios. Las aguas cristalinas y purificadoras del río Jordán siempre han llevado un significado sagrado que trasciende completamente lo meramente geográfico, físico o turístico. Son la frontera simbólica y literal entre el desierto de la desolación espiritual y la promesa divina de redención, el arroyo sagrado donde los cielos se abrieron una vez de manera completamente sobrenatural y una voz divina y majestuosa declaró para toda la eternidad y para todos los presentes: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Pero ahora, algo profundamente inquietante y completamente inexplicable para la mente humana ha sido presenciado en esas mismas aguas sagradas. Algo que absolutamente nadie esperaba y que desafía toda explicación convencional disponible en los círculos científicos establecidos. Una extraña criatura fue vista flotando misteriosamente en los bajíos del río, en una zona que normalmente es frecuentada por peregrinos y turistas religiosos. Desde una distancia considerable, la forma parecía ser una persona ordinaria que había perecido ahogada, pero cuando los observadores valientes se acercaron cautelosamente para investigar más de cerca, se dieron cuenta inmediatamente de que no se trataba de un cuerpo humano ordinario o de ninguna forma de vida conocida por la ciencia moderna. La mitad inferior del ser se asemejaba inquietantemente a la de un gran animal acuático. Escamosa, brillante, con aletas poderosas y musculatura desarrollada para la vida submarina. La mitad superior, sin embargo, era inquietantemente humanoide de manera profundamente perturbadora.
con características faciales que recordaban a un ser humano, pero distorsionadas de manera antinatural. Ningún científico establecido o reconocido se ha presentado públicamente para explicarlo de manera satisfactoria o convincente, a pesar de que las imágenes han circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. Pero las personas simples que lo vieron directamente con sus propios ojos no necesitaron grados universitarios en biología avanzada para saber exactamente lo que estaban contemplando con horror y fascinación. Susurraron una palabra que resonó como un eco poderoso de tiempos ancestrales y que envió escalofríos por la columna vertebral de todos los presentes. Nefilim. En Génesis 6:4 se nos dice específicamente y sin ambigüedad: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos seres híbridos, nacidos de uniones completamente antinaturales e inmorales entre seres celestiales rebeldes y mujeres humanas, fueron vistos como abominaciones absolutas, poderosos y aterradores, más allá de toda descripción humana adecuada. Muchos eruditos bíblicos respetados y estudiosos de la profecía creen firmemente, basándose en extensos estudios de textos sagrados y apócrifos, que fueron destruidos en su mayoría durante el diluvio universal que cubrió toda la tierra en los días de Noé. Otros afirman con igual convicción, citando pasajes específicos de las Escrituras, que fueron aprisionados bajo la tierra o las aguas profundas hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué significa exactamente que una entidad mitad humana, mitad pez, aparezca no en cualquier cuerpo de agua ordinario del mundo, sino en el mismo río Jordán, donde Jesús fue bautizado ceremonialmente al comienzo de su ministerio terrenal? ¿Podría esto ser una advertencia divina específica dirigida a la humanidad? ¿Podría el regreso de tales abominaciones señalar que algo sagrado está siendo profanado sistemáticamente por las fuerzas del mal, o que el fin de esta era está acercándose inexorablemente según el cronograma profético divino? En el mundo antiguo, los mitos de sirenas y monstruos marinos a menudo se descartaban automáticamente como leyendas fantásticas creadas por marineros supersticiosos o culturas primitivas. Pero, ¿y si no fueran mera fantasía imaginativa o folclore sin fundamento? ¿Y si fueran memorias distorsionadas, pero reales, de seres completamente auténticos, criaturas como las vistas en estas aguas sagradas en nuestros días modernos? Y ahora, en nuestra era moderna de ciencia avanzada y escepticismo materialista predominante, tal ser resurge de manera completamente inesperada, no en las profundidades nebulosas del mito o la leyenda, sino en el corazón mismo y palpitante de la profecía bíblica que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esto plantea preguntas inquietantes que van mucho más allá de lo meramente científico y se adentran profundamente en lo espiritual y lo profético. ¿Está Dios Todopoderoso permitiendo que estas criaturas se alcen nuevamente como una alarma final y desesperada antes del juicio que se avecina? ¿Es esto un símbolo espiritual poderoso, una intrusión deliberada de algo ancestral y malévolo en un lugar una vez purificado y consagrado? ¿O es una señal clara e inconfundible de que los límites entre lo que es santo y lo que está maldito están colapsando sistemáticamente ante nuestros ojos? Estamos viviendo en días únicos en la historia humana, cuando el velo entre los reinos espirituales parece más delgado que nunca antes en la historia registrada.
cuando los textos antiguos ya no se sienten como metáforas distantes o alegorías teológicas, sino como titulares de noticias actuales que aparecen en nuestros dispositivos móviles. En este descubrimiento específico, este híbrido encontrado en las aguas sagradas puede ser una de las señales más claras y directas hasta ahora de que estamos entrando en los tiempos finales. Mateo 24:37 nos advierte específicamente y sin lugar a dudas: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, el mundo estaba completamente lleno de corrupción moral y física, y los Nefilim caminaban libremente sobre la tierra causando violencia y perversión. Observa las aguas cuidadosamente, escucha las señales atentamente y, sobre todo, prepara tu corazón completamente, porque el regreso del Rey de Reyes se acerca más rápidamente de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a reconocer o aceptar. En las últimas semanas tensas y cargadas de acontecimientos inexplicables, una ola de fenómenos misteriosos y absolutamente perturbadores se ha desplegado sistemática e inexorablemente a través de Estados Unidos, desde la costa este hasta la costa oeste. Fenómenos que parecen demasiado coordinados, demasiado simbólicos y demasiado específicos para ser descartados como meras coincidencias climáticas o eventos aleatorios sin significado profético. En múltiples ciudades importantes y estratégicas, cielos rojos sangre han proyectado un resplandor absolutamente siniestro y antinatural sobre el paisaje urbano, creando una atmósfera de inquietud y terror que ha sido documentada por miles de testigos. Incendios han estallado inexplicablemente en iglesias de todas las denominaciones, edificios que una vez fueron considerados santuarios inviolables de paz, adoración y comunión espiritual. Y a través de todos estos eventos aparentemente desconectados, una pregunta ha comenzado a hacer eco persistentemente en los corazones y mentes de los discernientes, aquellos que tienen ojos espirituales para ver más allá de las apariencias superficiales. ¿Serán estas señales no solo desastres naturales, explicables científicamente, o incidentes aleatorios sin conexión, sino presagios divinos que reflejan algo mucho más profundo, algo definitivamente espiritual y profético? Como si los cielos ensangrentados no fueran lo suficientemente inquietantes y ominosos, una serie de incendios absolutamente devastadores han estallado de manera aparentemente espontánea en iglesias por todo el país, desde pequeñas congregaciones rurales hasta grandes denominaciones urbanas. Desde pequeñas capillas rurales históricas hasta catedrales urbanas masivas que han estado en pie durante décadas, las llamas han devorado altares sagrados, púlpitos históricos y símbolos sagrados con una intensidad y velocidad que ha dejado perplejos incluso a los investigadores de incendios más experimentados. En muchos casos desconcertantes, no se ha encontrado una causa clara, satisfactoria o convincente que explique el origen de estos incendios. ¿Incendio provocado intencionalmente por pirómanos? ¿Falla eléctrica improbable y simultánea en múltiples ubicaciones? ¿Juicio divino directo manifestándose físicamente? Estos incendios se sienten profundamente simbólicos y cargados de significado espiritual para aquellos que entienden el lenguaje simbólico de Dios. La casa de Dios, edificios que una vez estuvieron llenos de oración fervorosa, adoración sincera y enseñanza de la verdad, ahora envueltos en llamas destructivas que consumen todo a su paso. ¿Podría esto representar mucho más que simple destrucción física ordinaria causada por factores naturales? ¿Podría ser una metáfora poderosa y visual del declive espiritual generalizado de la Iglesia moderna? En el libro de Apocalipsis,
Las iglesias se simbolizan específicamente como candelabros que deben mantener encendida la llama de la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando la llama espiritual se apaga completamente en el corazón de las congregaciones y todo lo que queda es humo, cenizas y estructuras vacías sin vida espiritual genuina? A través del mundo entero, las señales ya no son sutiles, ambiguas o fáciles de ignorar como fenómenos aislados. Están estallando como truenos ensordecedores y poderosos a través de los cielos en múltiples continentes y emergiendo simultáneamente desde las profundidades de ríos una vez considerados sagrados por generaciones de creyentes. Y cada señal individual, cada manifestación específica parece susurrar la misma verdad absolutamente escalofriante con una claridad que corta como espada de doble filo. Él está cerca, más cerca de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a admitir o considerar seriamente. Mateo 24:33 declara inequívocamente y sin posibilidad de interpretación errónea: de la misma manera, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Y la realidad innegable es que hoy, en este momento histórico específico, estamos viendo todas estas cosas simultáneamente en una convergencia profética sin precedentes en la historia humana registrada. En Jordania, en el mismo río sagrado donde Cristo fue bautizado ceremonialmente por Juan el Bautista hace 2 milenios, fenómenos extraños y absolutamente aterradores han sacudido literalmente la tierra y han perturbado el orden natural. El agua se ha vuelto de color rojo sangre de manera inexplicable para la ciencia. Criaturas híbridas completamente indescriptibles, mitad humanas y mitad bestias, según múltiples testimonios de testigos oculares confiables, han emergido a la superficie desde profundidades que nunca habían sido exploradas. Es como si la tierra misma estuviera recordando físicamente las pisadas sagradas de la divinidad encarnada y gimiendo en expectativa profética del regreso prometido. En América, la sede moderna de influencia global y poder económico mundial, los cielos se han vuelto rojo sangre de manera sobrenatural. Las iglesias arden misteriosamente sin explicación lógica. El sol se oscurece detrás del humo denso y los lugares que una vez fueron considerados sagrados son profanados sistemáticamente por fuerzas que parecen estar coordinadas desde las sombras. Así como el Jordán tiembla bajo el peso de manifestaciones sobrenaturales, también lo hace el hemisferio occidental, reflejando exactamente las mismas señales proféticas con una precisión que desafía toda coincidencia estadística. Desde las bestias indescriptibles que emergen del río sagrado, hasta el velo del cielo volviéndose carmesí, sobrenatural, hasta el regreso inquietante de abominaciones ancestrales que una vez estuvieron perdidas en las páginas de la leyenda y el folclore. Estos no son eventos desconectados, aleatorios o sin relación entre sí. Son hilos perfectamente entretejidos de una sola narrativa divina maestra. Una advertencia clara, un llamado urgente, una cuenta regresiva implacable hacia el evento más significativo en la historia del universo. La Tierra no solo está cambiando climatológicamente, como algunos científicos seculares quieren hacernos creer. Se está preparando espiritualmente para algo monumentalmente trascendental. La pregunta que debería quemar en el corazón de cada persona consciente ya no es si Él regresará según sus promesas registradas en las Escrituras, sino más bien, ¿estás preparado espiritualmente para ese encuentro? Porque todas las señales convergentes ahora apuntan como flechas hacia un evento absolutamente inquebrantable e inevitable: su regreso glorioso y terrible. Estas no son señales aleatorias, coincidenciales o sin significado profético como algunos escépticos quisieran hacernos creer.
Los cielos sangran literalmente de color rojo antinatural. Los ríos tiemblan con manifestaciones que desafían las leyes naturales. Y las criaturas ancestrales se alzan no de manera aislada, sino juntas en una coordinación que solo puede ser explicada sobrenaturalmente. Las aguas claman con voces que trascienden lo físico, como si hicieran eco de la voz misma de la creación, gimiendo por redención. Los cielos desvelan misterios que han estado ocultos durante largo tiempo, secretos que solo ahora están siendo revelados a aquellos que tienen ojos para ver. La tierra gime audiblemente bajo el peso indescriptible de algo que se acerca inexorablemente según el cronograma profético perfecto. Desde Jordania hasta América, desde el Oriente Medio hasta el hemisferio occidental, las señales se alinean con precisión matemática, formando un ritmo divino de advertencia que aumenta en intensidad y frecuencia. No son mitos antiguos, sin relevancia moderna, como algunos académicos seculares pretenden hacernos creer. Son marcadores proféticos específicos, señales de tráfico espirituales que nos indican exactamente dónde estamos en el cronograma divino de la historia humana. El tiempo ya no es distante o teórico como muchos han asumido durante décadas. La puerta dimensional ya no está herméticamente cerrada como estuvo durante milenios. El juez supremo del universo está cerca, más cerca de lo que la mayoría de las personas están preparadas para comprender o aceptar. Mantente preparado espiritualmente con una vigilancia constante. Porque cuando las aguas se agitan con manifestaciones sobrenaturales, el cielo ya se está moviendo en preparación y su regreso prometido no está lejos según todos los indicadores proféticos convergentes. La paternidad cambia a un hombre de manera irreversible y fundamental en formas que trascienden lo meramente biológico o social. El momento exacto en que un recién nacido es colocado cuidadosamente en sus brazos por primera vez, algo profundo y completamente transformador se activa en el corazón paterno, algo que va más allá de la química hormonal o los instintos evolutivos. La vida pasa instantáneamente de ambiciones puramente personalistas y autocentradas al amor completamente sacrificial y desinteresado. El tiempo personal, la energía física y mental y los recursos financieros ya no se calibran egoístamente por conveniencia personal, sino por el cuidado responsable y amoroso hacia otro ser completamente dependiente. Las decisiones diarias se filtran automáticamente a través del lente triple de provisión responsable, protección vigilante y preparación cuidadosa para el futuro. Un padre genuino ya no vive meramente para sí mismo y sus propios deseos inmediatos. Se convierte, a menudo sin darse cuenta completamente, en un eco terrenal imperfecto, pero real, de algo infinitamente mayor, algo completamente divino y eterno. Y es precisamente aquí, en esta transformación misteriosa pero tangible, donde captamos un vislumbre auténtico del corazón mismo de Dios, el Padre Eterno. Convertirse en padre revela algo profundamente sagrado sobre la naturaleza misma de Dios, que no puede ser comprendido completamente de ninguna otra manera. De repente, versículos bíblicos que una vez parecían distantes, abstractos o puramente teológicos, ahora arden con intimidad personal y aplicación práctica. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, declara el Salmo 103:13, con una realidad que penetra hasta los huesos. A través de la experiencia transformadora de la paternidad, con todas sus alegrías indescriptibles, sus cargas abrumadoras y sus lealtades fieramente protectoras, comenzamos a entender de una manera pequeña pero real lo que significa que el Dios del universo sea nuestro Padre Celestial, no como metáfora poética, sino como realidad relacional tangible.
Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El apóstol Pablo declara con autoridad apostólica en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Dios el Padre no es solamente el iniciador original de la creación física, sino aquel para quien existimos con propósito eterno y significado trascendental. Desde el principio mismo de todo lo que existe, el Padre ha estado trabajando incansablemente con sabiduría infinita y poder ilimitado. Él creó el universo entero con sabiduría perfecta e intencionalidad amorosa. Las estrellas innumerables, los océanos profundos, las criaturas diversas y la humanidad misma son el fruto directo de su mandato creativo y su deleite paternal. Pero Él no se alejó como un relojero cósmico después de crear el mecanismo. Él sostiene el universo momento a momento con orden divino perfecto y providencia amorosa que nunca falla. Pero la obra más gloriosa, más costosa y más hermosa del Padre no es la creación física, por impresionante que sea, es la redención espiritual de la humanidad caída. El plan maestro de salvación no es una invención apresurada del Nuevo Testamento o una solución de emergencia para un problema inesperado. Fue el diseño perfecto del Padre concebido en la eternidad pasada, antes de que el tiempo mismo comenzara a existir. Efesios 1:5 revela con claridad cristalina: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, salvación eterna, adopción legal en la familia divina y gracia inmerecida. Estos no son concesiones reluctantes arrancadas de un Dios reacio, sino planes orquestados gozosamente desde la eternidad por un Padre infinitamente amoroso que desea una familia eterna. El Salmo 98 cobra vida con una alegría contagiosa y una celebración desbordante. Hay gritos ensordecedores de triunfo, el sonido metálico de trompetas, el rasgueo melodioso de liras, e incluso los ríos rugientes y las montañas majestuosas son retratados poéticamente como si se unieran activamente a la alabanza universal. Pero entonces, casi de manera abrupta, llegamos a la razón fundamental de todo este júbilo, porque viene a juzgar la tierra. Salmo 98:9. Y justo en ese punto, de forma predecible, muchos lectores modernos, quizá incluso nosotros mismos, si somos honestos, sentimos el impulso incómodo de apartarnos discretamente de la celebración bíblica, como hicimos aquella vez en la azotea. Juicio divino, eso es lo que realmente se celebra aquí, esa es la causa de tanta euforia. Pero las escrituras sagradas no se inmutan ni se disculpan por esta aparente contradicción. La Biblia no solo afirma categóricamente que Dios juzgará el mundo con justicia perfecta, sino que insiste enfáticamente en que esto es genuinamente buena noticia para la humanidad. En Romanos 2:16, Pablo escribe con convicción apostólica sobre el día cuando, conforme a mi evangelio, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Captaste esa frase crucial? Conforme a mi evangelio. Según Pablo, el juicio divino no es contrario al evangelio o separado de él, sino que es parte integral e inseparable del evangelio mismo. Esto puede sonar extraño, contradictorio
o incluso ofensivo a oídos modernos, acostumbrados a un evangelio diluido. No es el juicio lo opuesto diametral de las buenas noticias. No se trata el evangelio exclusivamente de amor incondicional, gracia ilimitada y aceptación universal sin condiciones. Ciertamente el evangelio incluye estos elementos maravillosos y transformadores. Pero amor auténtico sin justicia rigurosa es sentimentalismo frágil que se desmorona ante la realidad. Gracia genuina sin santidad absoluta es benevolencia hueca sin fundamento moral. Aceptación verdadera sin verdad objetiva es crueldad disfrazada de bondad. Vivimos en una era cultural donde la creencia prevaleciente y casi universalmente aceptada es que las personas son, en el fondo de su ser, fundamentalmente buenas por naturaleza. El mal, nos dicen constantemente los expertos seculares, es meramente el resultado inevitable de malas influencias externas, pobreza sistémica, trauma psicológico no resuelto, injusticia social estructural, educación inadecuada o desventaja socioeconómica. La solución propuesta es simple: arregla los sistemas sociales defectuosos y la bondad innata naturalmente surgirá a la superficie como agua pura de un manantial. Esta creencia optimista pero ingenua alimenta prácticamente todo el activismo social moderno y los movimientos de reforma que prometen utopía a través de la ingeniería social. Y sin embargo, la historia humana documentada y el corazón humano observado honestamente cuentan una historia completamente diferente y mucho más sombría. El teólogo respetado Miroslav Volf, quien fue testigo directo de los horrores indescriptibles de la limpieza étnica sistemática en los Balcanes durante la devastadora década de 1990, desafía directamente esta visión romántica y poco realista de la naturaleza humana. En su obra académica influyente Exclusión y Abrazo, Volf argumenta convincentemente que muchos en el occidente cómodo y próspero rechazan automáticamente la idea del juicio divino, no por superioridad moral genuina, sino simplemente por comodidad relativa y falta de exposición a la maldad humana, sin restricciones. Si Dios no estuviera enojado por la injusticia y el engaño, escribe Volf con la autoridad de alguien que ha visto lo peor de la humanidad, y no pusiera fin final a la violencia, ese Dios no sería digno de adoración. Para aquellos que han visto genocidio de cerca, que han visto sus hogares quemados intencionalmente y familias enteras masacradas por vecinos que conocían personalmente, la noción de un Dios que no juzga no es consoladora o reconfortante. Es absolutamente aterradora porque significa que la injusticia triunfa permanentemente. Sin juicio divino final, el mal gana definitivamente, y los perpetradores nunca enfrentan consecuencias por sus acciones. Esta es una perspectiva intolerable para cualquier persona que haya sufrido injusticia genuina. Mientras muchas personas se oponen filosóficamente a la idea del juicio divino por razones emocionales, vivimos paradójicamente en una cultura que es obsesivamente crítica y constantemente está emitiendo juicios. Navega cualquier plataforma de redes sociales durante 5 minutos y encontrarás un océano turbulento de opiniones fuertes, declaraciones morales dogmáticas y demandas estridentes de justicia inmediata. Las personas ansían desesperadamente responsabilidad y consecuencias para las acciones, pero exclusivamente en sus propios términos y según sus propios estándares subjetivos. El problema fundamental es que la justicia humana es inherentemente limitada por perspectiva finita y a menudo está severamente distorsionada por prejuicios personales, información incompleta y motivaciones ocultas. Incluso en naciones con sistemas legales sofisticados y procedimientos elaborados,
Las personas inocentes son regularmente castigadas por crímenes que no cometieron, mientras que los verdaderamente culpables a veces escapan completamente de las consecuencias a través de tecnicismos legales, conexiones poderosas o recursos financieros superiores. Los jueces humanos pueden ser sesgados por factores irrelevantes. Los jurados pueden ser engañados por abogados hábiles. Y la opinión pública puede ser manipulada sistemáticamente por medios de comunicación con agendas específicas. Por eso el juicio de Dios no solo es necesario para la justicia verdadera, sino que es objetivamente superior a cualquier sistema humano. Romanos 2:16 revela que Jesús un día juzgará no solo las acciones externas de los hombres, sino los secretos más profundos de sus corazones. No meramente lo que hicieron públicamente, sino sus motivos ocultos más íntimos, sus deseos no expresados pero reales, sus pensamientos enterrados pero influyentes y las intenciones verdaderas del corazón que solo Dios puede conocer completamente. Él sabe exactamente lo que cada persona hizo, precisamente por qué lo hizo, y cómo cada historia individual encaja perfectamente en la red infinitamente compleja de la historia humana universal. Ningún tribunal terrestre puede alcanzar remotamente este nivel de perspicacia omnisciente, sabiduría perfecta y conocimiento completo de todos los factores relevantes. Muchas personas asumen automáticamente que el amor genuino y el juicio riguroso son opuestos irreconciliables. Que si Dios realmente nos amara de manera auténtica, nunca nos juzgaría bajo ninguna circunstancia. Pero en realidad, lo opuesto del amor no es el juicio cuidadoso, sino la apatía completa e indiferencia total. Considera el ejemplo ilustrativo de un profesor universitario que nunca lee cuidadosamente el trabajo académico de sus estudiantes. Un amigo mío una vez tuvo exactamente tal profesor durante un semestre completo. A pesar de dedicar muchas horas a investigación meticulosa y escritura cuidadosa, los trabajos regresaban invariablemente con comentarios vagos, genéricos y completamente sin sentido. Sin compromiso genuino, sin retroalimentación específica, sin indicación alguna de que los trabajos hubieran sido siquiera leídos superficialmente. La conclusión inevitable para cualquier estudiante inteligente era cristalina. Al profesor simplemente no le importaban sus estudiantes, su aprendizaje o su desarrollo académico. El juicio hecho correctamente y con amor genuino es una expresión clara de valor personal y significado individual. El juicio cuidadoso de Dios nos comunica, sin lugar a dudas, que nuestras vidas tienen sentido, que nuestras decisiones cuentan y que nuestras acciones dejan huella. No somos motas anónimas flotando sin rumbo en un universo indiferente. Somos seres profundamente conocidos, observados con ternura por aquel que nos creó a su imagen. Dios presta atención a cada detalle, cada elección, cada palabra, cada intención del corazón, y precisamente porque le importamos profundamente, nos hace moralmente responsables. Él juzga no porque le somos indiferentes, sino porque nos ama demasiado como para ignorarnos. Así es como su juicio se convierte en una forma sublime de amor, un recordatorio poderoso de que nuestras vidas sí importan. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu apoyo y compartir este video con quienes también necesitan escucharlo. Que la paz de Dios llene tu vida y te fortalezca en cada decisión. Y no te pierdas el próximo video, donde exploraremos una verdad aún más profunda que cambiará tu manera de ver el futuro. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Durante miles de años, el majestuoso río Éufrates fue el corazón que dio vida a civilizaciones enteras. Pero hoy, algo inquietante está ocurriendo.
El agua se ha detenido. El silencio que queda no es un silencio cualquiera. Es un silencio pesado que pone la piel de gallina. Los habitantes de la zona cuentan cosas que estremecen. Sonidos metálicos, gritos que no parecen humanos y temblores que salen de las entrañas de la tierra. Y mientras arqueólogos excavan templos ocultos y descubren cavernas selladas durante milenios, surge una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando bajo el Éufrates? Lo más impactante es que esto ya fue anunciado hace miles de años. Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, está escrito: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Casualidad? ¿Profecía cumplida? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Y atención, no se trata de simples ángeles extraviados. Estos son 4 seres poderosos, mensajeros caídos, encarcelados desde tiempos remotos bajo este mismo río. Han estado allí esperando, pero ahora algo está cambiando. La prisión espiritual que los mantenía encadenados comienza a romperse, y los 4 han empezado su ascenso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 y 15, el apóstol Juan escucha una orden escalofriante: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo que sucede después es, sin duda, una de las escenas más aterradoras de toda la profecía bíblica, porque estos 4 seres no son simples mensajeros, no, son instrumentos del juicio divino. Fueron preparados para una hora exacta, un día preciso, un mes señalado y un año determinado. ¿Para qué? Para exterminar a la tercera parte de la humanidad. Una profecía detallada hasta el más mínimo segundo. Y hoy muchas señales parecen indicar que este momento podría estar más cerca de lo que imaginamos. Este no es simbolismo poético, señala un momento exacto marcado en el calendario celestial de Dios. ¿Por qué específicamente el Éufrates? ¿Por qué este río en particular? A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates siempre ha representado la demarcación entre el pueblo elegido de Dios y los imperios paganos. Constituye el límite oriental de la tierra prometida y la frontera occidental del dominio babilónico. En términos proféticos, trasciende la mera geografía para transformarse en un umbral espiritual, una línea divisoria entre la misericordia divina y el juicio celestial. Cuando estos ángeles sean liberados desde las profundidades del Éufrates, no se trata solamente de devastación, es sobre el permiso divino finalmente concedido para desencadenar fuerzas que han permanecido restringidas durante milenios. Su misión es aterradora: dirigir un juicio global donde perecerá 1/3 de la población humana. El ejército posterior de 200 millones, descrito en Apocalipsis 9:16, pero son los propios ángeles quienes activan la cascada de terror. No actúan por rebeldía como Satanás y su hueste, actúan bajo el timing soberano de Dios, cumpliendo un papel en la orquestación del fin. Mucho antes de que surgieran imperios terrestres, estalló la insurrección en los cielos. Las Escrituras revelan este origen de los ángeles caídos a través de la insubordinación de Lucifer. Isaías 14:12 relata del lucero matutino que intentó elevarse por encima de Dios, mientras Apocalipsis 12 describe una batalla celestial donde Satanás y sus ángeles fueron expulsados a la tierra, ya no resplandecientes, sino corrompidos. Entre ellos se encuentra un grupo específico mencionado en Judas 1:6 y Don Pedro 2:4. Ángeles que abandonaron su dominio legítimo y fueron inmediatamente encadenados, conservados en tinieblas hasta el juicio. Su transgresión fue tan grave que Dios no les permitió mantenerse activos, encarcelándolos por traspasar límites espirituales y corromper directamente a la humanidad.
Estos ángeles caídos no deben confundirse con demonios o nefilim. Los demonios son espíritus incorpóreos que vagan atormentando y engañando, mientras los nefilim, descritos en Génesis 6:4, fueron la descendencia violenta de ángeles caídos y mujeres humanas. Su existencia condujo al diluvio, un acto divino para borrar su influencia. En contraste, los ángeles ahora atados bajo el Éufrates no están vagando, están encarcelados, esperando su liberación designada. Algunos, como Satanás, permanecen activos en reinos espirituales. Otros, como se ve en Judas y Pedro, han sido encarcelados por sus transgresiones. En regiones remotas de Siria e Irak, testigos oculares han informado escuchar sonidos escalofriantes y antinaturales que emergen desde las profundidades del lecho fluvial expuesto. No son los susurros suaves de rocas que se desplazan o el crujir de cañas resecas, son lamentos metálicos, aullidos profundos, gemidos resonantes que parecen originarse desde debajo de la tierra misma, reverberando a través de piedra y aire como una advertencia subterránea. Algunos describen los ruidos como similares al rechinar de metal o portones masivos abriéndose bajo presión extrema. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Otros los comparan con truenos lejanos o ráfagas similares a trompetas, lentas, resonantes y prolongadas como un cuerno soplado desde un abismo profundo. Varios aldeanos de la región han declarado que los sonidos comenzaron después de que secciones específicas del río se secaron, revelando fisuras, entradas de cuevas o lo que parecían cámaras hundidas. Algunos incluso afirmaron que el ruido persiste durante minutos seguidos, intensificándose durante las horas nocturnas. Estos informes migraron rápidamente desde zonas remotas hacia plataformas de redes sociales. Videos supuestamente capturando estos sonidos comenzaron a circular masivamente alrededor de 2021 y 2022. Los tonos son sobrenaturales, casi mecánicos pero orgánicos en su cadencia. Estos clips se volvieron virales, generando millones de visualizaciones y provocando miles de comentarios. Algunos espectadores expresaron terror, otros asombro, y muchos plantearon la misma pregunta: ¿qué está produciendo ese sonido? Los escépticos se apresuraron a ofrecer explicaciones: cambios geológicos, viento moviéndose a través de cavernas rocosas, el crujido estructural de tierra expuesta. Otros sugirieron engaños o manipulación de audio. Sin embargo, a pesar del escepticismo, el fenómeno persiste. Más videos continúan emergiendo no solo de la región del Éufrates, sino de otras partes del mundo. Canadá, Europa, Estados Unidos, donde personas han reportado escuchar trompetas celestiales similares o sonidos inexplicables de gemidos desde las profundidades. Para aquellos familiarizados con la profecía bíblica, estos sonidos son todo menos casuales. Apocalipsis 9:1-3 proporciona un paralelo inquietante. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta
y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el abismo, subió humo de él como el humo de un horno gigantesco, y del humo salieron langostas sobre la tierra con poder como el de escorpiones. Este pasaje describe la apertura del abismo, una dimensión o prisión bajo la tierra donde entidades demoníacas poderosas han sido contenidas hasta el momento designado. Cuando el abismo se desbloquea, no solo emergen criaturas sobrenaturales, sino que el mundo se envuelve en oscuridad y tormento. ¿Podría el Éufrates ser más que un río que se seca? ¿Podrían estos ruidos misteriosos ser los rumbos del propio abismo, agitándose, fracturándose, preparándose para liberar lo que yace en sus profundidades? La ubicación misma, el Éufrates explícitamente nombrado en Apocalipsis 9:14 como la prisión de 4 ángeles caídos destinados a ser liberados, hace que la conexión sea difícil de ignorar. Un río que se seca, sonidos extraños y una advertencia profética de miles de años, todo convergiendo en una sola ubicación geográfica. Las implicaciones son asombrosas. Estas no son simplemente señales en el sentido poético, pueden ser advertencias audibles, temblores del reino espiritual, reverberaciones de cadenas quebrándose y barreras debilitándose. En 2022, un descubrimiento arqueológico extraordinario cerca de Mosul, Irak, atrajo atención global hacia las aguas que desaparecían del río. Mientras la sequía afectaba la región y los niveles de agua caían dramáticamente, las ruinas de una ciudad perdida emergieron desde las profundidades. Zaqiqu, un centro urbano que data de 3.400 años atrás, de la época del Imperio Mitanni. Zaqiqu había estado sumergida bajo las aguas del reservorio de la presa de Mosul durante décadas. Su reaparición fue súbita, su preservación asombrosa. Lo que yacía bajo la superficie era una red compleja de muros palaciegos, patios de templos y salones de asamblea. Estas no eran meras estructuras de piedra. Eran cámaras de memoria, susurros de una civilización que una vez se involucró con cuestiones de divinidad, poder y juicio. Los eruditos que estudian el sitio han observado que muchas de las tablillas parecen pertenecer al período justo antes del colapso repentino del Imperio Mitanni. Algunos especulan que los escritos podrían incluir advertencias o reflexiones teológicas durante un tiempo de agitación, posiblemente incluso haciendo referencia a castigo divino o intervención sobrenatural. Aunque los textos aún no han sido completamente traducidos, el timing y contexto de su descubrimiento, en medio de una creciente sensación de urgencia escatológica, ha provocado renovado interés. ¿Podría esta ciudad, resucitada del limo y el silencio, contener referencias codificadas a creencias antiguas sobre seres caídos o ira divina? Aunque Zaqiqu puede ser el hallazgo más documentado y visualmente impactante, no es la única revelación traída por el Éufrates en retirada. Dispersas a lo largo del lecho fluvial expuesto en partes de Irak y Siria, hay aberturas oscuras y abiertas, cuevas, pozos y espacios huecos una vez sellados bajo el agua. Estos túneles no son formaciones aleatorias. En varios casos muestran signos de diseño inteligente, pilares espaciados uniformemente, paredes lisas cortadas con precisión angular, corredores que se extienden antinaturalmente profundo en el suelo. Arqueólogos y exploradores locales han reportado que algunos de estos espacios subterráneos parecen estar construidos intencionalmente y deliberadamente sellados. Bloques masivos de piedra que se asemejan a puertas antiguas han sido encontrados encajados en entradas, como si fuera para contener lo que sea que yace dentro. En una región, el techo de una caverna llevaba marcas repetitivas, posiblemente símbolos o sigilos.
Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, algunos han sugerido que éstas pueden haber funcionado como cámaras de contención antiguas, no tumbas para los muertos, sino prisiones para algo más. Es aquí donde la conexión con las Escrituras se vuelve inquietantemente aguda. Judas 1:6 habla de ángeles que no mantuvieron su propio dominio y ahora son mantenidos en cadenas eternas bajo oscuridad. Apocalipsis 9:14-15 va más allá, señalando directamente al Éufrates como ubicación de 4 de esos ángeles atados hasta un tiempo específico de juicio. Estas no son metáforas, son especificaciones proféticas, ángeles encarcelados en un río real esperando liberación real. Podría ser que las estructuras siendo descubiertas ahora no son solo reliquias arqueológicas, sino las ubicaciones reales referenciadas en estos textos antiguos. Si las civilizaciones antiguas estaban conscientes de tales seres, no sería sorprendente encontrar remanentes de sus esfuerzos de contención. Así como los constructores de Sakiku tallaron orden en el caos, tal vez otros cuyos registros están perdidos hace mucho, lucharon para contener fuerzas espirituales que desafiaban la comprensión humana. Sus herramientas pueden no haber sido cadenas de hierro, sino arquitectura sagrada, sellos espirituales y tumbas físicas bajo la tierra. En el silencio de los siglos, el Éufrates ha mantenido bien sus secretos, pero mientras el agua se retira y la luz toca las piedras, lo que se está revelando puede ser más que histórico, puede ser profético. Esta no es una referencia aislada. En Lucas 8:31, cuando Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios, los espíritus le ruegan que no los envíe al abismo. Esto indica que incluso los demonios mismos temen ser arrojados a ese lugar, una ubicación distinta del reino espiritual general. El libro de Enoc, un texto judío no canónico ampliamente respetado, va más allá, elaborando sobre una prisión espiritual bajo la tierra reservada para los ángeles rebeldes. Aquellos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días antes del diluvio. Enoc describe cámaras oscuras, cadenas y capas de confinamiento, todo bajo el suelo, todo esperando el juicio final. El concepto de seres espirituales encarcelados bajo la tierra no es ajeno a la cosmovisión bíblica. Se hace eco en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. La palabra infierno en este versículo se traduce del tártaro, un término enraizado en la cosmología griega antigua que se refiere a un abismo profundo bajo el Hades donde se mantiene a los peores infractores. Pedro toma prestada esta palabra intencionalmente para enfatizar un tipo específico de encarcelamiento, un confinamiento subterráneo más allá del alcance humano. Apocalipsis 9 toma un giro horroroso después de la liberación de los 4 ángeles atados en el Éufrates. En los versículos 16-19, el apóstol Juan describe una visión casi más allá de la comprensión. El número de las tropas montadas era de 200 millones. Oí su número. Esa cifra, 200 millones, no es una aproximación simbólica. Se declara como algo que Juan escuchó, una revelación directa de escala y certeza. Estas tropas, bajo el mando de los 4 ángeles liberados, son instrumentos del juicio divino y su propósito es devastador. Fue muerta la tercera parte de los hombres. La identidad de este ejército ha provocado durante mucho tiempo debate entre teólogos, eruditos e investigadores proféticos. ¿Son estos 200 millones soldados guerreros humanos literales, tal vez poseídos, engañados o manipulados genéticamente por poderes oscuros? ¿O son entidades sobrenaturales mismas, nacidas del abismo y desatadas para una campaña final de destrucción? Aquellos que interpretan el pasaje literalmente señalan la especificidad de números,
armas y efectos. La descripción incluye caballos con cabezas como leones, colas como serpientes y bocas que escupen fuego, humo y azufre. Estas imágenes terroríficas se dice que matan tanto con sus bocas como con sus colas. Para los literalistas, esto podría significar tecnología militar futurística como armamento avanzado o criaturas genéticamente diseñadas, o entidades demoníacas reales liberadas del abismo operando en forma física bajo licencia divina. Otros argumentan por una interpretación simbólica o apocalíptica. Para ellos, los caballos pueden representar ideologías, plagas o sistemas globales de guerra y engaño. La cabeza de león puede simbolizar orgullo y dominación, las colas como serpientes, engaño y corrupción. Fuego, humo y azufre pueden simbolizar guerra, contaminación o tormento espiritual. Sin embargo, ya sea literal o simbólico, la verdad central permanece. Estos ángeles y su ejército son agentes reales de juicio desatados solo cuando la línea temporal perfecta de Dios lo permite. Apocalipsis enfatiza esto una y otra vez, preparados para la hora y día y mes y año. A través del globo, señales una vez pensadas distantes y simbólicas se están desplegando en tiempo real, haciendo eco de las mismas palabras habladas por Jesús y repetidas a través de la escritura profética. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús advirtió sobre los días que preceden su regreso. Guerras y rumores de guerras, hambres, plagas, terremotos y señales en los cielos. Cada una de estas, dijo, sería el comienzo de dolores de parto, temblores tempranos antes de que el mundo fuera sacudido hasta su núcleo. En años recientes, la convergencia de eventos globales ha tomado un tono que se siente menos como coincidencia y más como un eco divino, recordando a aquellos con oídos para escuchar que las advertencias antiguas están comenzando a manifestarse. Una de las señales más visibles ha sido la aparición de lunas de sangre, eventos celestiales raros donde la luna toma un tono rojo profundo. Lo que las hace significativas no es solo su rareza, sino su cronometraje. Varias lunas de sangre han ocurrido en alineación directa con festivales judíos principales, Pascua y Sukkot, formando lo que los eruditos llaman una tétrada. Estas secuencias han agitado preocupación entre observadores de profecía y teólogos que señalan a Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Al mismo tiempo, las pandemias han revelado cuán vulnerable y fracturada es realmente nuestra sociedad global. El brote de COVID-19 hizo más que traer enfermedad, trajo miedo, aislamiento y división mundial. Alteró el ritmo de vida, trastornó economías y expuso la fragilidad incluso de las naciones más poderosas. Más allá del daño físico, las cicatrices emocionales y psicológicas permanecen, profundizando la desconfianza en gobiernos, instituciones e incluso iglesias. Algunos lo ven no meramente como una crisis de salud, sino como una llamada de atención, un evento precursor sacudiendo los fundamentos de la confianza humana en la ciencia, política y autosuficiencia. El conflicto global se ha escalado tanto en frecuencia como en intensidad. Desde las tensiones crecientes en el Medio Oriente, Europa Oriental y Asia, hasta el aumento en disturbios civiles internos en naciones democráticas, el mundo está tambaleándose al borde del caos geopolítico. Las alianzas militares están siendo probadas. Los rumores de escalación nuclear ya no son advertencias susurradas, sino realidades en los titulares. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero el fin no es todavía. Estas señales, aunque alarmantes, son dolores de parto predichos antes de la agitación final.
Sin embargo, incluso estas señales son síntomas de nivel superficial de una enfermedad más profunda. Debajo del caos hay un colapso moral que es mucho más insidioso. La verdad absoluta ahora se ve como ofensiva. Los valores bíblicos son abiertamente burlados. El mal no solo se tolera, se celebra como libertad y progreso. Lo que una vez trajo vergüenza, ahora se promueve con orgullo. En muchas culturas se enseña a los niños a cuestionar la biología. La historia se reescribe y la fe en Dios se ve como obsoleta o peligrosa. Esta erosión rápida de la claridad moral refleja exactamente lo que 2 Tesalonicenses 2 advirtió. Un tiempo de anarquía y fuerte engaño, donde las personas voluntariamente creen mentiras porque la verdad se siente demasiado restrictiva. Pablo conecta este engaño directamente con el surgimiento del anticristo, una figura que emergerá en un mundo condicionado para el engaño. La espiritualidad falsa también ha surgido. Misticismo, ocultismo y evangelios falsificados ahora permean la conciencia global. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan intencionalmente, incluso dentro de algunas iglesias donde la verdad bíblica se está diluyendo, reemplazada con filosofías humanísticas y teología de sentirse bien. Las personas ya no tienen hambre de justicia, sino de afirmación. Esto también fue profetizado. Y luego está el Éufrates. Su secado no es solo una crisis ambiental, es profundamente profético. En Apocalipsis 16:12, el apóstol Juan escribe: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente». Esto es más que una sequía, más que cambio climático. Es un acto deliberado en la línea temporal del fin de Dios, marcando una transición de la paciencia divina a la confrontación divina. El secado del Éufrates es un evento clave, un río antiguo, considerado durante mucho tiempo como un símbolo de la providencia de Dios, y la estabilidad geopolítica se está convirtiendo en una puerta profética para el juicio que se despliega. Históricamente, el Éufrates era una barrera natural, separando grandes poderes y protegiendo regiones de la invasión. Era considerado una línea de defensa tanto física como espiritualmente, pero en la última década, debido a una combinación de sequía y represamiento aguas arriba, este río poderoso ha retrocedido dramáticamente. Secciones enteras se han secado, revelando no solo la tierra agrietada debajo, sino también ruinas ocultas durante mucho tiempo, túneles y susurros del abismo. Lo que una vez estuvo cubierto ahora está expuesto. Lo que una vez estuvo restringido ahora está cerca de la liberación. Lo que hace este momento tan crítico es su contexto. Apocalipsis 16 no es un capítulo de advertencia, es un capítulo de ejecución. Las copas de la ira se están derramando, ya no hay más demora. El secado del Éufrates no es simplemente un precursor, es un desencadenante. Mientras las señales convergen a través del globo, guerras intensificándose, moralidad desenredándose, falsos profetas alzándose y el río Éufrates gimiendo en su retirada, ya no se siente como coincidencia. Las advertencias antiguas no son solo metáforas poéticas o alegoría religiosa, son reales, desplegándose con precisión escalofriante. Y en el corazón de todo esto yace un río una vez venerado, como la frontera entre imperios, ahora susurrando ecos del abismo. Y si los rumbos bajo su lecho seco no son temblores naturales, sino los gemidos de algo antiguo y divino, algo olvidado durante mucho tiempo por el hombre, pero nunca olvidado por Dios, ahora comenzando a agitarse. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Durante siglos, el río Éufrates ha fluido sobre secretos sellados por el cielo mismo. Bajo su lecho, más allá del alcance de palas y escáneres, yacen las cadenas que han contenido a 4 ángeles caídos, atados no por casualidad, sino por decreto divino. No fueron destruidos, ni se les permitió vagar como otros espíritus caídos. Estos 4 fueron apartados en prisión bajo el mismo río que ahora se seca y se agrieta bajo el peso del tiempo y la profecía. Su silencio no fue rendición, fue contención. Apocalipsis 9:15. No habla en generalidades, da una marca de tiempo elaborada por Dios mismo. Fueron preparados para la hora y día y mes y año. Esta no es una advertencia vaga. Es un momento específico marcado en el calendario divino cuando su liberación servirá como el desencadenante para un ajuste de cuentas global. Ese momento no es aleatorio y no llega en aislamiento. Viene cuando la humanidad ha endurecido su corazón, cuando las naciones se han alineado para la guerra, cuando la verdad ha sido rechazada y cuando el Éufrates ha sido reducido a polvo y silencio. Sin embargo, ¿cómo responderá el mundo? Las Escrituras anticipan la reacción. En los últimos días vendrán burladores, burlándose y siguiendo sus propios deseos malvados. Dirán, ¿dónde está esta venida que prometió? 2 Pedro 3:4. Es una descripción escalofriante y precisa de nuestro tiempo. En un mundo que exalta el intelecto pero desecha lo eterno, la profecía se ha convertido en blanco de burla. Las personas ridiculizan la misma idea de intervención divina, etiquetándola como obsoleta, supersticiosa o irracional. Las advertencias antiguas de las Escrituras se descartan como simbólicas, exageradas o irrelevantes. Nada más que folclore religioso para consolar a los débiles de mente. Pero este escepticismo fue previsto. Los profetas de antaño y Cristo mismo declararon que la ceguera aumentaría en los últimos días, no por falta de evidencia, sino por corazones endurecidos. Muchos hoy se ríen de la idea del juicio, se burlan de lo sobrenatural y descartan la convergencia de señales como coincidencia o conspiración. Demandan prueba mientras ignoran las mismas señales que se despliegan ante sus ojos. Sin embargo, la burla no detiene el cumplimiento. La profecía no depende de la creencia, se mueve según la voluntad de Dios, no la aprobación del hombre. La historia misma es un testimonio de profecía cumplida, reinos alzándose y cayendo, Israel renaciendo en un solo día y Jerusalén una vez más en el centro del escenario mundial. Estas no son esperanzas religiosas, son hechos registrados. El escepticismo no retrasa el juicio. El diluvio vino a pesar de la risa de la generación de Noé. El fuego cayó sobre Sodoma, aunque las advertencias de Lot fueron recibidas con incredulidad. Cada vez que Dios ha advertido a la humanidad, los burladores han estado en las líneas laterales, justo hasta el momento en que fueron barridos. La negación no silencia la voz de la profecía, ruge más fuerte con cada terremoto, cada guerra, cada colapso de la verdad y surgimiento del engaño. Mientras el equipo se aventuraba más profundo en la cueva recién expuesta bajo el río Éufrates, hicieron un descubrimiento que dejó incluso a exploradores experimentados conmocionados: los restos parcialmente preservados de un pulpo gigante. No era un fósil. Esta criatura parecía momificada, como si hubiera sido congelada en el tiempo bajo las capas de sedimento. Sus largos tentáculos serpenteantes se extendían antinaturalmente lejos, y su masa corporal era al menos 5 veces más grande que cualquier especie de agua dulce conocida. Los pulpos no pertenecen a los ríos, son criaturas marinas adaptadas a océanos profundos, no a lechos de ríos antiguos. Entonces, ¿qué estaba haciendo uno aquí, entombado bajo el Éufrates?
Aquí es donde las cosas tomaron un giro más oscuro. Los eruditos bíblicos inmediatamente establecieron conexiones con Leviatán, el monstruo marino caótico descrito en Job 41. La Biblia retrata a Leviatán como más que una bestia física. Es una criatura de poder inmenso e incontrolable. Su presencia es simbólica de destrucción, juicio y, en muchas tradiciones, incluso fuerzas demoníacas. En la tradición antigua se decía que Leviatán gobernaba los mares, una manifestación terrorífica de rebelión espiritual. ¿Podría este pulpo monstruoso ser uno de sus descendientes? O peor, un guardián o agente del mismo caos que Leviatán representa. Lo que es más perturbador es la ubicación, el río Éufrates mencionado en Apocalipsis 9:14, donde se dice que 4 ángeles caídos están atados hasta el día de su liberación. Si este río es la prisión del juicio divino, ¿podría este pulpo ser una señal biológica, un presagio de lo que yace debajo? ¿Fue despertado o revelado? Mientras el sendero de la cueva se retorcía más profundo bajo el Éufrates seco, los exploradores se toparon con un descubrimiento que los detuvo en seco. Un arco masivo de piedra enterrado en limo y oscurecido por capas de escombros centenarios. Pero esta no era una estructura ordinaria. El arco no fue tallado por manos humanas para mera función. Irradiaba intención. Cada piedra parecía deliberadamente colocada, cada marca parte de un diseño mayor. Grabadas en la superficie del arco había inscripciones antiguas diferentes a cualquier cosa encontrada previamente en ruinas mesopotámicas. Rodeando la base había símbolos que se asemejaban a ruedas dentro de ruedas, casi idénticos a la descripción de los Sofanim en Ezequiel 1, seres celestiales asociados con el trono de Dios. En el pico del arco, un símbolo se destacaba, una estrella dentro de una rueda, brillando débilmente en la tenue luz de las antorchas. ¿Qué era esta estructura? Las teorías estallaron instantáneamente. Algunos en el equipo creían que esto podría ser una puerta espiritual, un velo entre dimensiones, un lugar donde la frontera entre lo natural y sobrenatural es más delgada. Los eruditos bíblicos en el sitio fueron un paso más allá. Basándose en su ubicación y la atmósfera profética que rodea el Éufrates, comenzaron a susurrar lo que pocos se atrevían a decir en voz alta. ¿Podría esta ser la puerta de la prisión de los 4 ángeles? Apocalipsis 9:14 declara: «Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates». ¿Podría esta ser donde fueron sellados por mandato divino? Y si la puerta ahora está descubierta, significa eso que su liberación es inminente. Incluso los no creyentes en el equipo reportaron una extraña pesadez en el aire, un silencio que se sentía vivo, como si algo invisible estuviera observando. Justo más allá del arco misterioso, bajo capas de piedra colapsada y sedimento espeso, el equipo descubrió lo que parecía ser una cámara funeraria real, preservada en silencio inquietante bajo el lecho seco del río Éufrates. El espacio era masivo, lleno de sarcófagos de piedra, paredes inscritas con cuneiforme y reliquias incrustadas con oro, lapislázuli y obsidiana. Pero la inscripción que congeló a todos en su lugar decía un nombre: Gilgamesh. Gilgamesh, el gobernante legendario de Uruk, es la figura central en la épica de Gilgamesh, la pieza sobreviviente más antigua de literatura del mundo. En la épica antigua, Gilgamesh se describe no solo como un rey, sino como 2/3 Dios y 1/3 hombre. Era un guerrero poderoso, buscador de vida eterna, y conocido por hazañas que ningún hombre ordinario podría lograr. Pero, ¿y si no era solo un mito? La profecía bíblica puede tener la respuesta. En Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos».
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Podría Gilgamesh haber sido uno de estos varones de renombre, un nefilim nacido de ángeles caídos y mujeres humanas? Si es así, este descubrimiento no solo reescribe la historia antigua, la confirma. Su tumba, una vez oculta bajo las aguas del Éufrates, puede haber estado protegida durante milenios hasta ahora. Y su aparición repentina podría ser más que coincidencia, puede ser profética. Mientras el equipo se aventuró más allá de la tumba de Gilgamesh y más profundo en los canales secos que se ramifican desde el Éufrates, notaron formaciones de piedra antinaturales, no solo escombros dispersos, sino patrones organizados. Curiosos, expandieron su zona de reconocimiento y emplearon herramientas avanzadas como imágenes de sonar y tecnología LIDAR para escanear las capas de sedimento bajo el antiguo lecho del río. Lo que emergió fue asombroso. Los datos revelaron una ciudad sumergida completa con muros masivos, calles pavimentadas, pilares de templos y fundaciones de estructuras de múltiples habitaciones. No era una mera aldea, era un asentamiento urbano expansivo enterrado durante miles de años bajo el peso del barro y el misterio. Basándose en técnicas de datación tempranas y fragmentos de cerámica recuperados del borde del sitio, los arqueólogos estiman que la ciudad tiene al menos 3.400 años de antigüedad, colocándola en la era de la antigua Mesopotamia durante el tiempo de los imperios asirio y babilónico. Pero la teoría más escalofriante. Algunos expertos creen que esta ciudad podría estar conectada a uno de los asentamientos antiguos mencionados en textos sumerios, tal vez incluso vinculada a la antigua ciudad de Babel o el reino de Nimrod, el cazador poderoso que desafió a Dios y supervisó la construcción de una torre que, según Génesis 11, tenía como objetivo alcanzar los cielos. Génesis 10:8-10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Los principales lugares de su reino fueron Babel, Erech, Akkad. Si esta ciudad verdaderamente data del reinado de Nimrod, podría representar la misma fundación de la rebelión humana contra Dios, un lugar de orgullo, poder y desafío espiritual. Escondidos profundo en el extremo sombrío de la cueva, parcialmente enterrados en limo endurecido y roca, estaban los restos fosilizados de una criatura masiva similar a un búho. A primera vista parecía ser una gran ave rapaz, pero mientras más la desenterraban, más inusual se volvía. Este búho era diferente a cualquier cosa en el registro fósil, con una envergadura estimada que excedía los 20 pies, huesos tan gruesos como barras de hierro, y garras más largas que la mano de un hombre. Se elevaba sobre cualquier ave conocida por la ciencia. Sus cuencas oculares huecas, mirando hacia adelante, daban la impresión de sensatez antinatural, y tal vez lo más inquietante, tallados cerca de los restos, había símbolos, antiguos, angulares. Algunos parecían escritura sumeria, otros como estrellas con rayos retorcidos. En la mitología mesopotámica antigua, el búho no era solo un ave nocturna, era un símbolo espiritual de muerte, oscuridad y conocimiento oculto. La diosa Lilith, a menudo asociada con demonios que roban niños y terrores nocturnos, era frecuentemente representada con características similares a búhos. Las tablillas de arcilla la muestran con pies de búho, alas y flanqueada por búhos, no como protectora sino como depredadora. La Biblia también habla de búhos en contexto de juicio y desolación. Isaías 34:14 se refiere al búho chillón o criatura nocturna en una visión de la ira de Dios sobre los impíos. Mientras los buzos continuaban explorando las secciones más profundas del Éufrates, donde las grietas en el lecho del río revelaron trincheras recién expuestas, encontraron algo que no debería existir en ningún ambiente de agua dulce, especialmente no en esta parte del mundo.
Alzándose lentamente del sedimento oscuro, había una criatura que parecía más en casa en el océano profundo que en un río bíblico. Habían encontrado lo que parecía ser un caimán o cocodrilo, pero de proporciones absolutamente monstruosas. Los biólogos estaban atónitos. No había explicación científica para por qué tal criatura, especialmente una con características tan exageradas, aparecería en el río Éufrates, cientos de millas tierra adentro y muy por encima de los umbrales de presión del nivel del mar. Algunos juraron que vieron más de uno. Otros dijeron que su cuerpo llevaba marcas, no patrones naturales, sino lo que parecían tallados antiguos a través de su espalda blindada. Esto desencadenó especulación mucho más allá de la ciencia. Los eruditos bíblicos y teólogos señalaron a Génesis 6:12, que dice que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Los escritos antiguos sugieren que en los días antes del diluvio, los Nefilim trajeron corrupción genética generalizada, no solo a la humanidad, sino también a los animales. ¿Podría este cocodrilo monstruoso ser un superviviente de esa era antigua, una reliquia genética del mundo prediluviano preservada en la oscuridad bajo el Éufrates? Poco después de que la cueva fuera sellada, un equipo separado de buzos continuó explorando el lecho fluvial cercano, esperando aprender más sobre el área circundante y su historia olvidada. Durante su descenso, un buzo divisó algo que brillaba débilmente bajo una capa de limo y piedra. Una moneda de oro antigua, medio enterrada y descansando en silencio, como si estuviera esperando ser encontrada. A primera vista parecía un hallazgo arqueológico notable, pero al examinarlo más de cerca, el diseño de la moneda planteó muchas más preguntas que respuestas. Aunque desgastados por el tiempo, los grabados aún eran visibles. En un lado había una figura coronada con alas sentada en un trono, sus ojos huecos, su boca vuelta hacia abajo en autoridad sombría. En el otro lado había un símbolo con forma de estrella rodeado por lo que parecían ser fuego o zarcillos similares a serpientes. Era diferente a cualquier moneda conocida de reino. Los eruditos especularon que la moneda pudo haber pertenecido a un culto sacerdotal o sociedad secreta, uno dedicado no a una nación, sino a seres celestiales caídos. En textos bíblicos y extrabíblicos hay referencias a humanos que sirven a los ángeles rebeldes, los vigilantes y su descendencia, los Nefilim, a través de rituales, sacrificio de sangre e idolatría. En medio del aluvión de descubrimientos sobrenaturales y arqueológicos, los buzos descubrieron otro objeto misterioso alojado profundo en la cuenca fangosa del río Éufrates. Una estructura circular oxidada que se asemejaba a una rueda de carro antigua. Incrustado con sedimento y acumulación similar a coral, el objeto claramente había estado sumergido durante siglos, preservado bajo capas de tiempo y silencio. Pero su diseño, una rueda gruesa con radios y bandas metálicas desgastadas, asombró a los historiadores. El tamaño y estructura se asemejaban mucho a las ruedas de carros egipcios de la Edad de Bronce, el mismo tipo usado por el ejército del faraón durante el tiempo del Éxodo. Este descubrimiento, si se verifica, plantea preguntas profundas e inquietantes. ¿Qué está haciendo una rueda de carro que coincide con la guerra egipcia antigua en el río Éufrates? En Éxodo 14 se nos dice que Dios usó el Mar Rojo para liberar a su pueblo y aplastó las fuerzas del faraón bajo las olas. Las aguas tragaron cada carro y cada soldado. ¿Podría ser que los remanentes de ese juicio antiguo fueron de alguna manera atraídos, esparcidos o transferidos espiritualmente? ¿Es esta rueda un mensaje simbólico, un espejo del juicio pasado resurgiendo en un río asociado con el juicio final en Apocalipsis?
Mientras investigadores y buzos continuaron investigando los alcances inferiores del Éufrates, donde las grietas en el lecho del río revelaron trincheras recién expuestas, encontraron algo que no debería existir en ningún ambiente de agua dulce. Alzándose lentamente del sedimento oscuro, había una criatura que parecía más en casa, en las zonas de medianoche del océano profundo, que en un río bíblico. Habían encontrado un calamar vampiro o algo perturbadoramente similar. Al principio parecía ser un pulpo grande de color negro azabache, pero cuando flotó más cerca, sus características se volvieron claras. Una membrana similar a una capa translúcida envolvía su cuerpo, ojos rojos brillantes y largos brazos similares a tentáculos que se curvaban con movimiento antinatural. Los biólogos estaban atónitos. Los calamares vampiro son reales, pero habitan en las zonas de medianoche de los océanos profundos, miles de metros bajo el nivel del mar. No hay explicación científica para por qué tal criatura aparecería en el río Éufrates, cientos de millas tierra adentro. Pero para aquellos familiarizados con patrones bíblicos, esto no era una anomalía. A lo largo de las Escrituras, el mar ha simbolizado el caos, y en muchos textos antiguos se describe que los espíritus inmundos habitan en aguas profundas y oscuras. El Éufrates ha sido profetizado durante mucho tiempo como una puerta del juicio, y ahora parece que algo de las profundidades de ese caos ha sido convocado a la superficie. Mientras el río Éufrates continuó retrocediendo, exponiendo sus huesos antiguos al mundo, un descubrimiento final y profundamente inquietante salió a la luz. Una estatua de piedra enterrada en posición vertical en el barro cerca del borde exterior del sistema de cuevas ahora sellado. A primera vista parecía ser solo otro ídolo, desgastado por la intemperie de Mesopotamia, pero cuando los arqueólogos limpiaron los escombros de su rostro y pecho, se quedaron en silencio. La figura estaba sentada en un trono, manos extendidas, palmas hacia arriba, como si aún demandara ofrendas. Sus características faciales eran inconfundibles: corona con cuernos, disco solar detrás de la cabeza y una sonrisa retorcida que parecía tallada no por manos humanas, sino por algo más oscuro. Bajo las capas del tiempo, la inscripción decía una sola palabra en escritura antigua: Baal. En Baal no era solo otra deidad regional. Era uno de los dioses más viles y abominables adorados por culturas antiguas, particularmente en Canaán y Mesopotamia. A menudo asociado con tormentas, fertilidad y poder, era una fachada para la presencia demoníaca. La adoración de Baal frecuentemente involucraba sacrificio infantil, rituales de sangre y prostitución espiritual. Una y otra vez, los profetas de Dios advirtieron a Israel que se alejara de él, no solo porque era idolatría, sino porque detrás de Baal estaban poderes caídos. El hecho de que una estatua de Baal haya surgido ahora, en esta ubicación precisa, durante un tiempo cuando el Éufrates se está secando y circulan rumores de ángeles atados y monstruos, es más que coincidencia. Es una campana de alarma espiritual. El Éufrates ha dado sus secretos no solo para informarnos, sino para advertirnos. Porque cuando Baal se alza nuevamente y la tierra tiembla con poder antiguo, solo queda una pregunta: ¿ante quién te inclinarás? ¿Ante el Dios de este mundo o ante el Rey que regresa del cielo? Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra,
Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El Éufrates ha hablado y el tiempo casi se ha agotado. El río Éufrates se ha secado antes, pero nunca así. No de una manera que despierte la profecía del sueño, no de una manera que sacuda las puertas antiguas del abismo. Esta vez se seca con cámaras ocultas talladas en oscuridad, grabadas con símbolos que la tierra nunca debió ver nuevamente. Esta vez se seca con serpientes alzándose, oro marcado por rebelión y cuerpos que no pertenecen a esta era. Esta vez se seca con sonidos de cadenas desenrollándose en el silencio y con estatuas de dioses falsos alzándose como si fueran convocados por la oscuridad que una vez los gobernó. Estos no son coincidencias, son llamadas para despertar. 7 descubrimientos, 7 advertencias, y aún el mundo duerme. Pero no se equivoquen, estamos viviendo en la hora final. El libro de Apocalipsis no registró estas visiones para despertar la imaginación, las registró para advertir a una generación dormida. Y ahora esas visiones no se están quedando en páginas, se están derramando en los ríos, las ruinas y los cielos sobre nosotros. Mateo 24:33 dice: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». La puerta se está abriendo, los sellos se están esforzando, las cadenas están sonando y el rey se está preparando para regresar en gloria. El Éufrates no se está secando meramente, está declarando. Es un reloj de cuenta regresiva profético y las manecillas ya no están haciendo tic-tac, están temblando. Oremos. Padre Dios, venimos ante ti con corazones humillados, completamente conscientes de que la hora es tardía. Hemos visto las señales que dijiste que vendrían. Hemos observado los ríos secarse, la tierra agrietarse y las sombras antiguas alzarse nuevamente, justo como advertiste a través de los profetas de antaño. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido lentos para escuchar, lentos para responder, distraídos por el mundo cuando deberíamos haber estado enfocados en tu palabra. Señor, perdónanos.